una cosa bárbara que no permite que entre gente nueva en el círculo político, en el círculo de poder, y hay regiones que se estancan. Miremos, por ejemplo, el tema de Boyacá frente a la economía de Santander, frente a la economía del Meta, frente a la economía de los municipios aledaños a Bogotá y Cundinamarca, etc. Un saludo para la audiencia del periódico El Diario. Hoy nos acompaña César Barrera Ávila por el movimiento Gente Nueva. César, bienvenido al periódico El Diario. Felipe y a todos en el periódico El Diario, muchas gracias por esta acogida, por darnos el espacio que es tan importante justo en este momento que ya se encamina la fecha definitiva para las elecciones. Bueno, César, cuéntenos, ¿de dónde es César? ¿Quién es César? Nací en Tunja, siempre fui atraído por el liderazgo tanto en el colegio como en otras actividades y demás. Mi infancia corrió ahí en el Colegio Boyacá y efectivamente después me fui a la Universidad Externado de Colombia a estudiar Finanzas y Relaciones Internacionales y poco a poco me fui especializando en el tema de Relaciones Internacionales y de Gobierno. Entonces la experiencia, el trabajo mismo de estar en un escenario tan importante como un ministerio, entonces me ha permitido ser el asesor de 15 ministros en este país, asesor de 3 contralores generales, asesor de 2 contralores distritales. Entonces uno se va especializando y logrando esa experiencia que se hace necesaria para la toma de decisiones. Entonces de un tiempo para acá, esa experiencia en gobierno se transformó en asesorías y asistencia a las empresas grandes de este país y entrar en el mundo digamos, de ese desarrollo empresarial y de conocer plenamente cómo es que las empresas en Colombia deben luchar para lograr un desarrollo pleno, y luego del trabajo con las empresas empieza el trabajo gremial, que ya es la asociación de empresas para lograr un objetivo. Entonces César también es empresario. Sí, nosotros desde que salimos de la universidad hemos fomentado la fundación de negocios, la fundación de empresas, y desde luego yo tengo una empresa que se asocia con otras en diferentes actividades para facilitar el camino a las empresas. Digamos que lograr el relacionamiento y ser uno representante de una empresa grande o ser uno representante de un gremio es un trabajo con mucha responsabilidad, que exige mucho estudio y conocer los detalles de la economía, los detalles del gobierno, los detalles de los negocios internacionales, de las tendencias mundiales para el desarrollo de negocios, y entonces uno en ese camino va o fundando empresas o ayudando a consolidar negocios, y eso es muy importante. Y digamos, al final lo que da más satisfacción es lograr el desarrollo de una empresa y lograr la generación de empleo. En lo personal, el tema de la generación y la sostenibilidad de las empresas es, digamos, como un reto, y entre un hobby, un reto y la razón de ser de mi trabajo, y eso es lo que queremos darle a Colombia y especialmente a Boyacá, que vemos que de alguna manera ha ido muy lento en comparación a otros departamentos. Bueno, César, usted hace parte del movimiento político Gente Nueva. Cuéntenos de dónde nace esta idea, el concepto de Gente Nueva, y cuáles son sus propuestas. Comencemos con la historia, de dónde nace, cómo nace, por qué Gente Nueva. Bueno, Felipe, es que digamos, en toda organización, incluido el Congreso, yo soy un admirador del Congreso. Eso nadie se atreve a decirlo, pero yo sí lo digo. Y soy un defensor del Congreso, porque el Congreso es una parte importantísima de nuestras instituciones. Si una nación no tiene un Congreso, pues no tiene representantes de su gente que ayude a tomar decisiones. Entonces nuestro Congreso, a pesar de las críticas, a pesar de todo, es un organismo que funciona y que de alguna manera representa a los colombianos. Pero como toda entidad, después de un tiempo se hace necesario que tenga como una renovación, que tenga como un refresh en su manera de funcionar, en las ideas que están circulando por ahí. Entonces nosotros dijimos, pues bueno, aparte de los partidos tradicionales,
En el Congreso hay gente maravillosa también, hay congresistas muy responsables que hacen su trabajo bien, a pesar de la mala fama del Congreso, yo lo sigo defendiendo, es nuestro Congreso y es nuestra responsabilidad, o sea, la gente que está allá es responsabilidad de nosotros. Si hay gente mala es porque nosotros la elegimos, si hay gente buena es porque nosotros la elegimos. Lo que está allá es porque nosotros votamos o no votamos. Si uno vota, elige. Si no vota, también elige. Eso es lo que la gente no ha entendido y la gente no sale a votar porque ve que eso es otro mundo y eso es un error. Entonces, nosotros dijimos cómo vamos a darle unas ideas nuevas al Congreso, cómo vamos a tratar de que llegue gente con un poco de sensibilidades diferentes a las que existen en este momento, en una situación económica mundial y del país tan difícil, con este tema del desarrollo empresarial y luego con el tema de la pandemia, el tema de los derechos de los trabajadores, etcétera, para, digamos, conciliar todas estas ideas y a través de mi trabajo profesional de representación de las empresas, de representación de gremios, etcétera, pues uno se da cuenta que hay un espacio todavía en el Congreso para poder desarrollar ideas y facilitar la generación de negocios, la generación de empleo, la sostenibilidad de la economía y demás. Entonces, en ese espacio que nosotros vemos, dijimos, vamos a tratar de participar en algo. Hay dos formas, o entrar en los partidos tradicionales, pero si uno quiere innovar, pues el escenario ideal no es un partido tradicional. Entonces, claro, definitivamente nos fuimos por el lado de fundar un movimiento. Hicimos un análisis de cómo sería el movimiento, a quién estaría representando, y además hicimos un análisis muy fuerte de cuál debería ser el nombre del movimiento. Entonces, cuando estudiamos los medios de comunicación en Asia, en Europa, en América Latina, lo que la gente siempre dice es: ojalá llegue gente nueva. Como somos unos emprendedores políticos, entonces, bueno, nos definimos por ese nombre, pero tocaba darle un sustento al nombre. Entonces dijimos, si vamos a hacer gente nueva, pues es gente que jamás ha estado elegida por nada, no han sido ni alcaldes, ni gobernadores, ni han estado en el Congreso, ni el primo, ni el abuelo, ni la mamá, ni nadie ha estado en el Congreso. Entonces realmente gente aparte de eso, pero darle una identidad al movimiento, y es que sean emprendedores y que sean empresarios que sepan lo que una empresa tiene que luchar día a día, con esta carga impositiva, con el tema del manejo del personal, con el tema de tantas trabas burocráticas que hay para poder sacar adelante un negocio, y el fin último de nosotros es facilitar el camino a las empresas, porque las empresas son realmente las que sostienen la economía. No, nosotros nacimos como una idea de una asociación de empresarios y demás, pero también tenemos, digamos, una buena parte de nosotros somos creyentes, ¿no? Entonces, o profesamos el catolicismo o profesamos el cristianismo, y nos dimos cuenta que esa filosofía cristiana y católica, pues tiene, pues que es nuestra creencia, tiene unas bases de valores y demás que se encuentran en otras partes de la sociedad y en otras religiones y creencias, pero queríamos como fortalecerlas un poco más. Entonces hicimos una asociación, digamos, ahí de ideas de partidos cristianos, de activistas católicos, de empresarios, inclusive gente de izquierda. A pesar del tema se nos acercó, porque también en la izquierda es necesario abrir espacios nuevos, y hicimos un acuerdo para lanzarnos bajo la sombra de la personería jurídica de un par de movimientos cristianos, cuyos líderes habían sido asesinados y perseguidos, que fueron sacados del país, etcétera. Entonces, digamos que teníamos una base que nos permitía vislumbrar una votación suficiente para lograr unas curules en el Senado de la República. Entonces, hay gente de los negocios de seguridad, de aseo, de construcción, de tecnologías. Hay una buena parte, y especialmente en el tema de tecnología están las mujeres en nuestra lista. El tema de las comunicaciones, transporte y demás. Entonces tratamos de que cada uno de los candidatos que tenemos, que en este momento tenemos 17 candidatos al Senado, fuera de una región diferente, y además
fuera conocedor de una industria en especial. Entonces, si tú vas a ver, pues en Colombia existe más de 1 millón de microempresas, que son las que sostienen la economía, como lo explicaba antes, y en esas empresas pues existen sectores que acogen y le dan empleo a muchas personas, y ese era el objetivo de nosotros, que llegue al Congreso la gente que tiene que luchar día a día con las decisiones para que su negocio se sostenga y poder sostener a las personas. Es increíble cómo una pequeña industria de 10 personas o de 100 o de 200 empresas lucha para no tener que despedir a las personas. Y en estas industrias, por ejemplo, la seguridad, que acoge un montón de personas, por ejemplo, nadie piensa, digamos, las mujeres y hombres trabajadores de hogar, ¿sí? Son casi 1 millón de personas y nunca nadie los menciona, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos dentro de nuestra lista una persona que es un activista maravilloso, que tiene todo el sector de banquetería y cosas por el estilo, y uno dice, bueno, pues, ¿qué puede aportar esa persona? No, de eso se sostienen más de 300.000 personas en el país, ¿no? Por ejemplo, el tema de las plataformas tecnológicas, que también tenemos un representante de nosotros. Entonces, las plataformas tecnológicas, digamos, entre los servicios de Uber, por mencionar algunos, Cabify, bueno, etcétera, todas estas plataformas de manejo, son casi 300.000 personas que viven de eso, ¿no? Entonces, esas son las clases de personas que tienen sensibilidades, que tienen necesidades de sostener su empleo, y hay que estar en el sitio donde se toman decisiones, de tener esas sensibilidades. Bueno, César, háblenos de las propuestas específicas. Nosotros creemos que a Colombia le faltan muchos temas que hay que desarrollar. Nosotros tenemos propuestas medioambientales muy importantes, tenemos propuestas para los empresarios, tenemos propuestas para reformar instituciones de gobierno, y tenemos propuestas para que la industria tenga una facilidad de desarrollo más grande. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de cada uno. En Colombia, las entidades de control, o sea, la mayor preocupación de los colombianos en este momento es el empleo, ¿sí? Entonces, en Colombia y en el mundo, esa necesidad de empleo se está supliendo a través de incentivos y de subsidios. Eso a largo plazo es inviable. O sea, la sociedad tiene que producir suficiente para poder dar subsidio a las personas que lo necesitan exclusivamente. ¿Ves? No subsidio a todo el mundo, porque eso hace que la sociedad sea inviable. Entonces, hay que mirar la racionalidad de esos subsidios, dárselos a las personas que realmente lo necesitan sin generar más cargas a las empresas, sino más bien hacer que las empresas generen empleos, que sean bien pagos, que sean legales, que tengan todas las garantías para los trabajadores, y no que Colombia se nos vuelva un tema de subsidios, que es lo que están haciendo, que finalmente se vuelve una estrategia política para que la gente entre en un sistema de subsidios que empiecen a depender de eso. Mire, ese es un problema muy grave del cual nadie habla. En Europa, en Estados Unidos, en Asia, no se consiguen ya, por ejemplo, conductores de camiones, que son los que mueven la economía. ¿Por qué? Porque, digamos, en Estados Unidos pueden dar un subsidio de $2.800, mientras que un conductor de camión se gana $2.500. Entonces el señor prefiere pues quedarse viendo Netflix a ir a matarse en una carretera, y eso es una política pésima para la economía, porque eso, ¿de dónde salen esos $2.800? De más impuestos, de deudas. Nuestra economía está herida, así de sencillo. Nosotros tenemos más del 80% del PIB está en deuda externa, o sea, nosotros estamos viviendo de la tarjeta de crédito. No hay ninguna persona, ni ninguna familia en este país que pueda vivir de la tarjeta de crédito, porque la tarjeta de crédito cuesta mucho. Nosotros solamente escuchamos, vamos a pedir $5.000 millones, vamos a pedir $10.000 millones, vamos a pedir $20.000 millones. Caramba, esto se está volviendo inviable, entonces especialmente en época de elecciones, entonces prometemos todos los subsidios del mundo y no estamos en capacidad de hacer eso. Necesitamos generar empleo, generar negocios, ¿no? Entonces, vamos a darle a los empresarios las herramientas. Por ejemplo, Felipe, fíjate, en este tema de la pandemia,
sí hubo unas ayudas a los empresarios, y las ayudas funcionaron y a cada cual hay que reconocerle sus cosas, ¿ves? Pero hay otras cosas, o sea, por un lado se ayuda, pero por otro lado se aprieta de una manera inmisericordia a los empresarios. Entonces, hay gente, por ejemplo, que tuvo que acudir al IVA para poder sostener a sus trabajadores, entonces se atrasa un poco en el IVA, ¿no? En los impuestos municipales, en los impuestos departamentales, las cargas impositivas a las empresas son absurdas. Las empresas, Felipe, están afectadas por más de 11.000 normas. Eso es absurdo, que una empresa tenga que, digamos, preocuparse por sobrevivir frente a las normas, frente a las cargas, frente a los problemas. Cuando se tiene que preocupar es producir algo y sostener a sus trabajadores, ¿no? Entonces, de esas empresas que además tienen tantos problemas, sacan impuestos para sostener a personas a través de subsidios. Entonces, eso es inviable. O sea, uno tiene que ser racional, y si nosotros con esos planteamientos ganamos o no ganamos, no nos interesa, pero queremos hacer conciencia de que este país no puede seguir en un tema de asistencialismo infinito, no solo para los colombianos, sino además un asistencialismo que nos cuesta mucho de personas de otros países, y por ejemplo el tema de lo que nos cuesta, y lo decía la vicepresidenta, y yo no quiero ser con esto discriminatorio, pero ¿cuánto nos cuesta sostener a los teóricamente casi 2 millones de venezolanos, ¿sí? Y lo que estamos haciendo en el fondo es un esfuerzo grande para sostener a nuestros hermanos venezolanos, ¿sí? Y algunos de ellos se integran en la economía y bienvenidos y demás, pero muchas otras personas no lo logran y acuden a otras cosas que nos están generando muchos problemas. Pero además, eso tiene un componente político internacional, y es que nosotros le quitamos la presión al gobierno venezolano. O sea, una tiranía como la venezolana, pues hace que su gente huya, vaya a buscar a otros países ayuda, cómo sobrevivir y demás, y él queda tranquilo porque el problema se le sale del país y le llega a los demás países, no solo a Colombia. Esto basta, miren ustedes lo que está pasando en Chile. Entonces, ese tema empresarial es la prioridad para nosotros, y dentro de eso, dar alivios a los empresarios. Aquí se hace, les decía hace un momento, por un lado hay ayudas, pero por el otro lado aprietan las tuercas muy duro. La DIAN detrás, detrás. Entonces allá en Venezuela dicen exprópiese, y aquí en Colombia pues no dicen exprópiese, pero dice embárguese, ¿no? Entonces es un tema muy complejo. O sea, una microempresa que tiene un camioncito, lo que sea, se cuelga en impuestos, entonces se le expropian el camión, le expropian el negocio, el local, etcétera. Entonces, cuando nosotros hemos logrado a través del lobby o a través de pronunciamientos, y los congresistas que están ahora nos han ayudado para que existan alivios para las empresas, pues esos alivios son muy transitorios, pero uno va, digamos, el empresario va a la DIAN y le dice, bueno, yo le doy un alivio, pero usted me paga en 3 meses, me empeña su casa, me empeña su local o me empeña su camión. ¿Qué clase de alivio es ese? ¿Qué clase de alivio es? ¿No? Claro. Bueno, César, sobre las propuestas, digamos, ya un poco más generales, de pronto hacia educación o temas ambientales, ¿cuáles vienen siendo las propuestas de Gente Nueva? Mira, si me permites, antes de eso, el tema más grave que hay en Colombia es la corrupción. Entonces nosotros hablamos de que en Colombia ya se están perdiendo entre 50 y 60 billones de pesos que se va por las rendijas. 50 o 60 billones es lo de muchas reformas tributarias que no se deberían estar perdiendo. Entonces nosotros tenemos varias fórmulas para eso. Primero, por ejemplo, que los organismos de control sean elegidos popularmente. No, digamos, eso tiene un impacto, y es que la gente hace conciencia de que tiene que elegir una persona que va a cuidar su dinero, y que tiene que estudiar la hoja de vida de esa persona que va a cuidar el dinero. Si ustedes se fijan, nosotros 4, 8 o hasta 12 años antes de elegir un contralor o un procurador ya sabemos quiénes van a ser. Ya sabemos que está entre 2 o 3 personas. O sea, ¿qué clase de control es ese? ¿No? Ya sabemos quién va a ser el próximo fiscal, ya sabemos quién va a ser el próximo contralor, ya sabemos quién va a ser el próximo procurador, y son los que controlan nuestra plata, ¿no? Y nuestros bienes, y al fin la calidad de vida de la gente. Entonces esa es una de las reformas que queremos hacer.
La otra, limitar, por ejemplo, los periodos de reelección en las regiones, porque entonces entra en un círculo vicioso y familias o clanes se apoderan de los poderes regionales. Que eso ha sido un tema histórico acá. Y eso ha sido una cosa bárbara que no permite que entre gente nueva en el círculo político, en el círculo de poder, y hay regiones que se estancan. Miremos, por ejemplo, el tema de Boyacá frente a la economía de Santander, frente a la economía del Meta, frente a la economía de los municipios aledaños a Bogotá y Cundinamarca, etcétera. Entonces, esa clase de reforma institucional es muy importante. En el tema medioambiental, nosotros, ¿qué es lo que queremos proponer? Hemos deforestado Colombia, de una manera irracional hemos deforestado Colombia. Y de ser el segundo país con recursos hídricos en el mundo, creo que llevamos como en el 6º lugar, es decir, hemos degradado absolutamente nuestro medio ambiente. Entonces, una de las propuestas más importantes que queremos que realmente se declare el agua como un patrimonio nacional de todos los colombianos. Uno no le da mucha importancia al agua, pero yo siempre en mis charlas le digo a la gente, oiga, vaya y compre gasolina y vaya y compre la misma cantidad de agua a ver qué le sale más caro, ¿no? Entonces, una botella de agua pequeña vale 2.000 pesos y una botella de gasolina pequeña, eso vale muchísimo menos que 2.000 pesos. La gasolina tiene 20 procesos químicos, me explicaba alguien en la universidad, tiene 20 procesos químicos para lograr ser gasolina. El agua sencillamente se filtra y se purifica y se pone en una botellita. Entonces, el agua cuesta más que el petróleo hace mucho tiempo y nosotros estamos desperdiciando el agua para nuestros cultivos, para nuestro consumo, etcétera. Fíjense ustedes el maltrato a los páramos y que está… es primordial el cultivo de los páramos, el cuidado de los páramos, y nosotros estamos metiendo minería en los páramos. Esto es absurdo cuando solamente el 3% del agua que existe en el mundo es potable y nosotros tenemos, esa es nuestra verdadera riqueza, ¿no? El tema de Santander, por ejemplo, con Santurbán, la gente es aterrada porque definitivamente si se desarrolla minería ahí, definitivamente se va a afectar, sí o sí, por las características de esa región, de sus componentes minerales, de tierra y demás, sí o sí se va a afectar el tema del agua. Entonces uno dice, bueno, es que los promotores dicen es que le van a entrar 35.000 millones de dólares a la gente por explotar Santurbán, ¿no? Y uno dice, pero de los 35.000 millones de dólares solo el 3% queda en Colombia, entonces ¿qué carajo, perdónenme la expresión, negocio es ese? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y en general la minería es eso, o sea, es una explotación, arrasan con todo y las ganancias para Colombia son mínimas. Entonces, no nos cerramos a la minería, pero por Dios, eso se tiene que racionalizar, ¿no? Ya está, fíjese la resolución reciente del Ministerio del Medio Ambiente que va a permitir la explotación en zonas de bosques, o sea, esto es absurdo, ¿no? Nosotros tratando de sostener los bosques y la gente con una ambición desaforada por ese tema. Entonces, el tema del agua nos preocupa muchísimo, la vamos a volver un bien de todos los colombianos, ¿sí? Que nadie abuse con el tema del agua, que tengamos una sostenibilidad de agua para varios siglos, ¿sí? Que va a ser el tesoro más importante para la gente en el mundo. Y por ejemplo, los grandes terrenos mayores de 200 hectáreas que han arrasado y no dejan ni un árbol porque tienen que cultivar o porque tienen que tener ganadería, vamos a pedir que reforesten al menos el 15% de esos bosques que dañaron, y esa reforestación tiene que ser asistida por el Estado para que no le quede solo una carga a los empresarios. Y definitivamente el tema del fracking, Felipe. Ese es un tema que tenemos que mirar con todo el cuidado del mundo. Entonces, vuelve el tema. Alguna vez lo escuché al presidente Duque decir que eso significaría algo más de 600.000 millones de dólares. Yo no sé dónde sacó esa cifra, pero volvemos al tema. O sea, si vamos a sacar 600.000 millones de dólares de petróleo del fracking, ¿sí? Pues ¿cuánto le queda realmente a Colombia? ¿No? Entonces hay que hacer esa balanza. Claro, okay. Bueno, César, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Cuéntenos también un poquito sobre la dinámica en las votaciones. Perfecto. Bueno, yo de nuevo mil gracias. Felipe, voy a hacer algo atrevido, pero por favor permítamelo. Esto nació de gente creyente, con una fe, con unos valores. Entonces quiero hacer un llamado muy especial
a nuestros hermanos cristianos y a nuestros hermanos católicos para que nos acompañen en este ejercicio y de llevar algo de racionalidad y devolver los valores al Congreso de la República. Entonces quiero pedirle a ellos que nos acompañen. Votar por nosotros es muy sencillo, porque nosotros no tenemos números, ojo, no tenemos números, solamente el logo y solamente estamos en Senado. Entonces cuando la persona vaya a votar, reclama el tarjetón de Senado, y en Senado busca el arbolito, ¿sí? Solo hay un arbolito y solo hay gente nueva, ¿sí? Que está en la mitad izquierda del tarjetón, y es solo señalar. Tanto quien quiera votar por nosotros como quien quiera votar por otro partido, ahora es muy fácil, es solo hacer una seña, pero tiene que estar estrictamente dentro del recuadro para el voto. Entonces, votar por nosotros es sencillísimo. Recuerden, nunca ha estado nadie en el Congreso, ni los parientes, ni los cuñados, ni nada por el estilo en el Congreso. Es gente nueva, es un movimiento cívico, es un movimiento de empresarios que vamos a mirar cómo generamos más empleo, cómo ayudamos a la gente, cómo ayudar a las empresas para que se sostengan y puedan dar más empleos. Entonces, ese día es reclamar el tarjetón de Senado y en Senado buscar el recuadro de gente nueva y hacer una seña o una X sobre el arbolito, y con eso nos ayudan muchísimo. Y Felipe y a todos en el periódico El Diario, pues muchas gracias por el espacio y por todo, y pues aquí un boyacense de pura cepa, enamorado de mi departamento, hablándole a la gente de mi región. Gracias. Bueno, César, muchas gracias, y a la audiencia del diario, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook.